mataron y en la acera están. En 1998, una cámara recorría Teusaquillo, un barrio de Bogotá, para investigar diferentes aspectos de este lugar. Era el lente del antropólogo y cineasta Germán Pifano. En esa tarea conoció a José Antonio Iglesias, un español técnico electromecánico que llegó a Colombia en 1986, montó un taller en el 7 de agosto y tuvo un tiempo de prosperidad, hasta que decidió dejar el consumo de marihuana y pasar a uno que lo llevó al infierno, el del bazuco. José Antonio estaba en Teusaquillo porque acababa de salir del Hospital de la Perseverancia. Su vida había corrido peligro porque habitaba la temible calle del Cartucho y alguien le había propinado puñaladas y 2 disparos. Más tarde, cuando iniciaban la demolición del Cartucho, Pifano y José Antonio se volvieron a encontrar. El español le pidió ayuda al documentalista para salir de ese mundo que estaba a punto de dejarlo sin vida. Ingresó a un programa de recuperación de la alcaldía de Bogotá y luego viajó a Fusagasugá y terminó su transformación. El lente de Pifano lo acompañó mucho tiempo, fue testigo de su recuperación, de su regreso a España donde consiguió trabajo, bienes, una esposa e hijos, pero vino la crisis económica y debió separarse por segunda vez. La lucha por evitar reincidir en las drogas fue dura, pero la ganó. Hoy en Bogotá tiene una nueva esposa y un hijo, además una historia para contar, una experiencia que se resume en el documental Infierno o Paraíso, que por estos días está en las salas de cine. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema está directamente relacionado con esa persona que ustedes ven a diario muy cerca de su casa o en el lugar de trabajo, esos habitantes de calle. ¿Qué pasa con ellos, su estilo de vida? Pues por estos días en nuestra ciudad se está presentando un documental que se llama Infierno o Paraíso, que vivencia básicamente qué sucede con una persona que está metida en todo el tema de la droga, del cartucho, de este fenómeno que muchos capitalinos vivimos, pero que también se desarrolla en otras partes del país con otro nombre, tal vez. Pero ese fenómeno al que estamos muy cercanos, pero pareciera que no nos toca. Pues esta película, este documental, mejor, un seguimiento de 15 años, desarrollándose con el protagonista que hoy nos acompaña, ya se los voy a presentar, que es una reflexión muy interesante sobre el fenómeno social, una reflexión personal, qué es lo que sucede, cómo los habitantes de calle ven a las otras personas y las otras personas a las que llamamos normales o en un escenario completamente diferente, ven a estos habitantes de calle. Está teniendo un rotundo éxito en las salas de cine. ¿Por qué? ¿Cuál es el atractivo que tiene este documental, además de ser un esfuerzo cinematográfico bien interesante en nuestro país? Saludamos a esta hora al director del documental, Germán Pifano. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Muchas gracias, Omaira, ¿cómo estás? Y bueno, el protagonista de esta historia de un alto grado de sensibilidad y una historia social profunda y contundente, José Iglesias. Mil gracias también por acompañarnos. Gracias. Muy bien. ¿Cuál es la historia de este documental? ¿Por qué tanto impacto, tanta expectativa ha generado? No solamente a los bogotanos, porque este ha sido un documental de trascendencia, de una historia muy nuestra de los habitantes de calle, pero que ha tenido una gran proyección. Sí, mira, pues yo creo que obedece, digamos, la acogida que está teniendo el documental en salas de cine en este momento, que se encuentra en 17 ciudades del país, principalmente al hecho de que la adicción y el problema, digamos, de las personas que terminan en consumos crónicos de estupefacientes y que terminan por esa vía viviendo en la calle, es un problema mucho más cercano a las familias colombianas de lo que nosotros nos atrevemos a admitir. Entonces, de alguna forma, en la medida en que aparece en las redes sociales y se empieza a ver en los medios de comunicación, que nos han dado una gran acogida, un despliegue, la gente siente un llamado para comprender un poco más y tratar de acercarse a la realidad de estas personas que terminan viviendo en la calle. Para mí esa es un poco la explicación. Contémosle un poquito a nuestros televidentes, la temática de este documental es la historia de José Iglesias, un español que viene a nuestra ciudad, a nuestro país en medio de la crisis que se desarrolla en España. ¿Usted es ingeniero? Yo soy ingeniero, sí. Ingeniero, y llega a nuestro país buscando nuevos caminos, nuevas posibilidades laborales. ¿Qué pasa cuando arriba a nuestro país? ¿Las puertas laborales se abren? ¿Cómo llega usted al Cartucho? Sí, yo vengo,
La verdad que yo vengo con un adelanto de 7 años en sistema de inyección electrónica. Yo trabajé para General Motors Venezuela. Fui gerente corporativo y gerente de postventa garantía de servicio a nivel nacional. Y vine después de una separación, ¿verdad? Me vine para Colombia buscando traer la tecnología, porque aquí estábamos un poco más atrasados que en Venezuela realmente se está trabajando. Y vine para hacer unas oposiciones para Colmotores y monté un pequeño taller de inyección electrónica en el barrio 7 de agosto de la 68 con 26. Ahí empieza pues mi vida laboral aquí en Colombia y vivía por la zona de Santa Isabel. Y conozco otro ingeniero que pues compartíamos ratos de ocio y toda esta historia. Lo que pasa es que también yo venía arrastrando un consumo social, como quien dice, nunca de bazuco ni historia de esto, sino pues algo de cocaína y alcohol y una fiesta de fin de semana y cosas de esto. Un día se acabó la fiesta, lo que estábamos consumiendo y me invitan a ir al cartucho. Y compramos bazuco en esa ocasión, yo fumé y estuve ahí, pero no pasó más nada, no trascendió. Pero empezamos a ir repetitivamente hasta que llegó un momento que me enganché. Y a los 3 meses más o menos estaba viviendo en La Hoya. ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Cómo esta historia encuentra un observador diferente que decide, bueno, vamos a hacer un documental porque esto vale la pena mostrarlo? Que además es una intervención sin intervención, ¿no? Sí, básicamente. Pues, y yo personalmente he tenido siempre como una inquietud y un apasionamiento por la imagen y por el cine y por este tipo de arte. Entonces, estaba desarrollando mi trabajo de investigación, involucré un componente audiovisual que de hecho forma parte de la antropología, ¿no? Sí, claro. Hay toda una disciplina que es la antropología visual que se desarrolla desde los 40 aproximadamente. Empecé a hacer un registro del cartucho, como para tratar de ver las calles, dejar de alguna forma una memoria audiovisual, pero era como una libreta de apuntes, en lugar de una libreta y de un papel, yo lo que tenía era una cámara y ahí iba registrando imágenes. Y ese registro se fue creciendo y creciendo con el paso de los meses. ¿Pero cómo se encuentran ustedes dos? Allá voy. Hasta que un año después de haber iniciado todo ese trabajo de registro con cámara, fuera del cartucho, de una manera completamente fortuita, un día yo iba cerca de la Universidad Nacional, para los que conocen Bogotá, en la calle 45 con carrera 19, iba caminando un domingo por la noche a despedir a una amiga que había sido mi novia, que se iba a vivir fuera del país. Y aparece al otro lado de la calle, una calle de doble vía, un personaje que me empieza a gritar y a interpelar, pidiéndome un fósforo, porque necesitaba prender una pipa de bazuco y no tenía la forma, ¿no? Entonces me empezó a preguntar un poco insistentemente que si tenía un fósforo, que si tenía un briquet, que si tenía un lanzallamas, que si tenía... Y un poco en la conversación había una picaresca que a mí me llama la atención. Yo le dije, no tengo, pues no tenía en ese momento en realidad. Y de pronto, ante la negativa de no tengo ni fósforo, ni briquet, ni lanzallamas, ese personaje se voltea y me dice, ¿quiere un poquito de marihuana? Entonces, claro, ya ahí cambia un poco la dinámica de la conversación, porque a ese momento yo ya llevaba un buen tiempo trabajando con gente de la calle, como para saber que por lo general estas personas te piden una cantidad de cosas, ¿no? Que le ayudes, que algo de dinero, pero te ofrecen poco y mucho menos droga, ¿sí? Mucho menos marihuana, que es un valor preciado. Entonces le pregunté, ¿y usted a cuento de qué me va a dar a mí marihuana? Y ese personaje me contesta, porque si usted quiere marihuana tiene que prenderlo, y para prenderlo necesita un fósforo. Y entonces en esa conversación José me dice, y si usted entra a esa esquina, a esa tienda que hay ahí en la esquina, y pide un fósforo, a usted se lo dan. Si yo, que estoy lleno de mugre, entro a esa tienda y pido un fósforo, me sacan a patadas. Y ya con esa conversación en marcha, fuimos y buscamos su fósforo, empezamos a conversar. José resulta ser una persona, como lo es hasta hoy, muy lúcida, completamente inteligente para leer un poco a los interlocutores que tiene enfrente. Y termina diciéndome, ¿usted para dónde va hasta ahora tan tarde, arrastrando los pies? Yo iba un poco meditabundo. Entonces le conté, es que mi compañera se va del país, voy a despedirla. Me dice, hermano, eso es muy duro para ir uno solo, venga, yo la acompaño. Y se me pegó al pie y terminamos haciendo visita y despidiendo a esta mujer que se iba, que de hecho todavía vive fuera de Colombia.
Y ahí comenzó una conversación que se hizo muy interesante con el tiempo. Y de esa conversación después José empezó a entrar en cámara porque empezamos a grabar nuestras charlas. De hecho duró 8 meses diciéndome que él vivía perfectamente bien como estaba entre la droga, entre la mugre, en el cartucho mismo. Y después pasaron unos meses en donde me lo encontré fortuitamente y me dijo, hermano, estoy muy mal, ya no quiero estar en esto, quiero dejar atrás esta vida, quiero salir de la droga. Y con ese anuncio y con esa decisión propia, sí, que es muy importante que la gente sepa que, sí, que esta historia cuenta específicamente o exclusivamente, digamos, el derrotero, lo que le sucedió a José a partir de ese momento, que toma la decisión. sin ninguna intervención de mi parte, ni ninguna intención de salvarlo, ni de sacarlo del mundo, de la droga, ni de nada. O sea, en realidad lo que logramos hacer fue atestiguar la valentía y el coraje que tuvo José Antonio para lograr superar esa situación en la que vivía. Que además es un testimonio bien interesante en una ciudad como esta, en un país como este tan estigmatizado, hombre, que sí se puede. Lógicamente. Es un tema personal. Ya vamos a hablar sobre este tema, la estigmatización, cómo se vive en la calle y cómo se toma precisamente esa decisión de cambio radical en este documental Infierno o Paraíso. Ya regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy hablando sobre un documental que absolutamente es recomendado para todos los colombianos y ojalá tuviese una trayectoria internacional. Infierno o Paraíso, un reflejo social de lo que se vive en diferentes esquinas y puntos marginales de nuestras ciudades. Este refleja lo que sucedía en el Cartucho, en la capital de la República, todo ese proceso que hacia 1998 durante la administración del alcalde Peñalosa se desarrolló todo un proceso para desvirtuar, para sacar a esta gente de una manera arbitraria, trasladando un problema a otro punto de la ciudad sin realmente transformar de manera social y darle una segunda oportunidad a aquellas personas que vivían en este punto y que obviamente estaban embodidas en todo el tema de la droga que infortunadamente acompaña a muchos habitantes de calle. ¿Cómo se toma esa decisión de decir ya no más, ya toqué fondo? Y sobre todo cuando uno está en ese escenario donde todos están en el mismo nivel, ¿no? Porque en el Cartucho todos están imbuidos en el tema de la droga, sí, le apuestan claro. a la droga y no importa cómo encontrarla. Bueno, la decisión de salir por mi parte fue muy obligada. Yo estaba prácticamente condenado a muerte, tuve un atentado, a mí me dieron 2 tiros y me puñalearon y me tiraron en un contenedor de la basura. Wow. Yo perdí el conocimiento, pero logré despertar antes, en la mañana. Hay un contenedor de la basura que estaba en la avenida Caracas con la entrada a la 9ª, donde uno entra hacia el Callejón de la Muerte, y a mí me tiraron en ese contenedor. Cuando yo logré despertar, yo no tenía movilidad prácticamente en las piernas por una de las balas la tengo en la columna, en la quinta vértebra lumbar con fractura de hueso ilíaco. Eso perdía toda la inmovilidad, por supuesto la movilidad. Y me sacaron 2 indigentes, me echaron en un carro esferado todavía con vida y me dejaron frente a un CAI. Y ellos se fueron, lógicamente. Claro. Y de ahí pues me hospitalizaron y todo esto. Fue como si fuera, a pesar de la situación tan mala que tenía en ese momento, fue lo que me dio la lucidez como para retomar mi vida o tratar de hacer y buscar la solución, buscar la solución de volver a lo que era realmente. Y fue una lucha más que todo por la supervivencia. ¿Cómo se recupera lo perdido? Es un proceso muy largo, nunca se recupera. Primero el tiempo no se puede recuperar jamás. Pero sí los vínculos familiares, mi vida como profesional y mi vida como ser humano, fue un proceso, ya te digo, de por lo menos, todavía sigo luchando por ello, son un proceso de más de 11 años.
En el documental hay una parte que a uno le impresiona profundamente, uno de sus ojos, ¿no? El tema de la sensibilidad y que hay más allá de esa mirada, y es sobre el amor, el afecto, la pérdida de eso tan cercano que para uno a veces resulta tan normal que... Pero usted dice cosas súper claves, es decir, después de perderlo todo, buscar recuperarlo en un escenario donde se comparte pero no se comparte, donde se es solidario pero hasta cierto punto. Sí, lógicamente. Yo siempre traté de sobrevivir de alguna manera. O sea, yo cuando se me acabó el dinero, que ya yo estaba en el cartucho, cuando yo quedé sin un centavo, vamos a decirlo así, tuve que aprender a vivir en la calle. O sea, ahí fue cuando me di cuenta de que ya no había, o sea, o el camino era el regreso, y realmente no quería porque estaba consumiendo y quería seguir consumiendo. Y otro era adaptarme, sobrevivir o morir. Entonces, imagínate tú, pues, de dónde vengo y lo que soy, de repente verme comiendo de la basura, aprendiendo a reciclar de la basura para comer. Aprendí a reciclar materiales para poder vender. Y una de las cosas que yo creo que me mantuvo lúcido entre una cosa y otra era escribir. Yo, un momento que llegué a vivir de la poesía en la calle y del dibujo, y también buscaba la vida reciclando, buscaba la vida vendiendo bolsas de basura en los semáforos. Jamás hice daño a nadie. O sea, la verdad no era mi condición de adicto salir a hacer daño, sino era sobrevivir en el mundo y en el espacio y en el tiempo que yo había escogido. ¿Qué es lo más difícil que ustedes registran? Porque como decíamos, aquí no hay ningún tipo de intervención, no hay manipulación, no hay libreto, no hay nada. Es la vida real, simplemente que se presta para que sea grabada. ¿Cuál es el momento más duro? Yo creo que hay varios momentos difíciles en todo este tiempo, es que fueron 10 años, 10 años, claro, haciendo un seguimiento en cámara. Pero lo que yo creo que no, y no sé si uno lo supera, pero un impacto del que no he terminado de recuperarme es ver niños muy pequeños morirse abandonados en un andén. Eso no está en el documental, pero de alguna manera hicimos unos registros. Hay unas alusiones a los niños, digamos, adictos en el cartucho. Y eso, yo no sé cuántas veces he visto el documental, pero cada vez que lo veo y pasamos por esas imágenes, me vuelve a partir el corazón. Es como una de las cosas de las que a uno le cuesta sobreponerse. ¿Hubo algún momento específico en el que dijeron, no, vamos a parar el documental, aquí pasa algo, no podemos continuar? Es que ¿Hubo un momento así? Fíjate que, como te decía al principio, este documental no nació como una película. Sí. Entonces, en realidad, la historia iba pasando y nosotros nos acoplábamos un poco como en la mitad del baile. Es decir, grabamos los primeros 2 años, sobre todo con un poquito más de rigor, porque de alguna manera había un objetivo. Sí. Ese objetivo se lo había trazado José Antonio al desear salir de la adicción crónica del bazuco, que ya era muy difícil. Entonces empezamos a grabar como sin saber a dónde íbamos, ni a dónde íbamos a terminar. Y hubo un tiempo en el que nos desconectamos, entre el 2000 y el 2002 hubo relativamente un contacto permanente. Pero del 2002 en adelante, cuando ya José logra su última etapa de recuperación, se enamora de una mujer que también está en recuperación a la adicción, en la última fundación donde estuvo. De ahí en adelante cada uno coge su camino, de cierta forma, ¿no? Yo empiezo a trabajar en derechos humanos, sí. José empieza a buscar su integración un poco laboral, tienen un bebé, se embarazan, nace un niño, y obviamente tiene que buscarse la vida. Y ahí digamos, hay una desconexión y hay una incomunicación de unos 3 o 4 años, 3 años larguitos. En ese momento, después de esos 3 años, José Antonio ha logrado ir a España, recuperó sus documentos a través del contacto con su familia. En España hay un momento, digamos, de buena situación económica, estamos hablando del año 2003. Se ubica en España, se trata de restablecer, consigue un trabajo relativamente apropiado con su oficio de ingeniería mecánica, hace restauración de autos antiguos, etc. Y después de 3 años de estar allá, luchando para que su esposa vaya con él y su bebé, que no ha sido posible porque la embajada española pone una cantidad de obstáculos, digamos, en términos de trámite consular. Vuelve a Colombia y en ese momento José hace un intento por contactarme, llama a la alcaldía le da el dato con un amigo común, ese amigo común milagrosamente tiene mi teléfono, José me llama y me dice,
estoy aquí, me voy en una semana, quiero que hagamos más imágenes. Y en ese momento la historia vuelve y me coge a mí de la mano. Es como, yo al principio tenía un interés de hacer un registro, una cosa sin mucha ambición, después va creciendo con el tiempo, pero en este momento del 2006, José viene, sale un poco de la realidad, me toca la puerta y me dice, aquí hay más que seguir contando. Contamos con el apoyo muy importante de un empresario colombiano, Víctor Carrillo, que en ese momento ve las imágenes y es el primero que nos pone a pensar en grande y dice, esto no solamente tiene que ser un buen documental, sino que tiene que llegar a las salas de cine porque es la mejor manera, digamos, de contar esta historia, ¿no? ¿Qué es lo más doloroso, José, cuando se vive en la calle? La ausencia de todo. Lo que pasa es que el consumo mitiga todo, ¿sí? O sea, yo tenía una forma de consumir demasiado convulsiva. Yo soy convulsivo para todo, para el trabajo, para todo. Y la forma mía de consumir era muy fuerte. Y precisamente yo creo que era fuerte para no pensar. Eso me ayudaba a no desarrollar, a no poder intelectualizar, a no poder pensar, así de sencillo, y no recordar sobre todo. ¿Qué se piensa y qué se siente cuando la gente los invisibiliza en la calle? Como si no existieran. Existiendo. Eso es. Bueno, la verdad que yo toda la vida supe manipular muy bien la situación. Eso sí te lo puedo asegurar. Manipular, pero ¿qué había adentro? Claro, un vacío muy grande. Siempre ha habido un vacío muy grande. Yo desde que entré al consumo, sobre todo en esta parte de mi vida, el vacío fue enorme. Y además que llegaban como pequeños flash, pequeños fragmentos, porque yo dejé 2 hijas atrás, dejé una casa, dejé un hogar, dejé una cantidad de cosas, dejé mi vida. Y me dolía mucho, y una de las formas también de mitigarla pues era escribiendo. Escribía las cosas que extrañaba, escribía momentos, y eso también me reconfortaba, ¿no? Pero fíjate que ahora que haces esa pregunta que es súper pertinente. Pero yo sé que vamos a hablar un buen rato sobre eso. Déjenme, hacemos una pausita y retomamos este tema. ¿Les parece? Sí. La educación de niños y niñas como sujetos de derechos es el tema central de la edición 104 de la revista Educación y Cultura. Editor invitado, Alexander Ruiz Silva. Los niños, las principales víctimas de la violencia estructural, pobreza, exclusión y maltrato. Los invitamos a leer a nuestros articulistas. Pase la voz, Educación y Cultura cambió. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Germán, antes de irnos al corte quedamos en una pregunta que obviamente nos mueve bastante y es el tema de lo que se deja, de cómo la gente ve a los habitantes de calle, que aunque existen, pareciera que mejor decimos que no existen y nos metemos esa película en la cabeza y los dejamos por ahí. Sí, de eso te quería que es muy comentar. doloroso, además, es un rechazo social muy doloroso. Y yo creo que ahí en ese comportamiento de la ciudad y de la sociedad colombiana, no sé si en otras partes, está la raíz profunda o una de las posibles explicaciones por las que tenemos cartuchos y Bronx y Cinco Huecos y este tipo de lugares en las ciudades. José en algún momento de la película dice, el cartucho terminó siendo mi hogar, mi refugio, era el único sitio que tenía para llegar en la noche, no tenía más, porque en el resto de la ciudad la gente solo me recibía a golpes, a exclusión, a maltrato. Y digamos que si la ciudad cambiara esa forma de aproximarse al habitante de la calle, si los pudiera ver, porque los termina invisibilizando, termina haciendo a todas estas personas invisibles. Si pudiera verlos y tratarlos de una forma digna de un ser humano, seguramente esos refugios en donde se anidan estas bandas de microtráfico y estos lugares de delincuencia y drogadicción, seguramente serían muy diferentes. Tal vez existirían, pero no como son hoy. Porque es el lugar en donde ellos se pliegan, donde se agrupan, donde encuentran cierto nivel de protección y es un lugar al margen de la vida de la ciudad, en donde fácilmente estos narcotraficantes consiguen un lugar propicio para desarrollar ese negocio ilegal. Entonces, el documental a mí me parece que nos está ayudando a abrir un poco los ojos o por lo menos a vernos en un espejo como sociedad
y es una fortuna para mí del país y no pasa por nosotros, es decir, somos una especie de accidentes en toda esta historia, pero nos permite reflexionar, o esperamos nosotros que nos permita reflexionar de cómo estamos aproximándonos y comportándonos con estas personas que han caído en desgracia. Sí. Si cambiamos esos comportamientos, en mi concepto muy personal, estoy seguro que lugares como el Cartucho dejarían de ser lo que fueron para esta ciudad y para este país. José, ¿usted está en el paraíso o parte de ese infierno lo persigue? No, ya el infierno no me persigue. Estoy en la vida. No hay infierno ni paraíso ya. Realmente estoy viviendo cada 24 horas, por supuesto. ¿Cómo reflexiona cuando se ve en el documental, la primera vez que se vio? Porque es que el cambio físico es infinitamente radical, se ve estupendo. Gracias. Pero es infinitamente radical. Supongo que su pensamiento y demás tiene una coherencia en este proceso, pero observarse de esa manera, cómo estaba vestido, cómo reaccionaba, lo que añoraba. A mí por lo menos me mueve, cada vez que lo veo, porque yo lo veo con mucha frecuencia, de hecho cuando estamos ahora en el trabajo de promoción, pero yo cada vez que me siento como débil, simplemente busco el computador y lo veo. A mí me retroalimenta, ¿sabes? Hoy en día me veo simplemente viviendo, luchando y esperando que esto llegue a la gente como tiene que llegar, que sea un mensaje muy positivo, que sea un testimonio real, porque de hecho es un testimonio real y de vida. Y además que me está llevando a lo que siempre he querido hacer. Yo tuve una experiencia trabajando con adictos en la fundación donde me recuperé, pero siempre a mí me ha llamado la atención, el punto es la prevención sobre todo hacia niños. Sí. Estudiantes, o sea, mi meta a corto plazo, a muy corto plazo, si Dios quiere, porque ya no hay mucho tiempo, como quien dice, ya vamos envejeciendo, ¿no? Mi meta a corto plazo es lograr trabajar a tiempo completo en la prevención, dedicarme en colegios, universidades, cárceles, centros de rehabilitación, inclusive poder llegar inclusive a las iglesias, a los centros juveniles, donde se reúne mucha gente joven, indistintamente si son cristianos, católicos, judíos, budistas, porque es un testimonio que no tiene fronteras ni tiene nacionalidad. ¿El tema de la droga está directamente relacionado a la prevención? Sí, claro. Relacionado es para prevenir, precisamente, para evitar. Esto puede servir, primero, para que la gente del común tenga un enfoque diferente del indigente, del habitante de la calle, y para el que está coqueteando con la droga, que está tocando la puerta, lo vea y por lo menos se dé un paso atrás, o si no, primero se oriente. Entonces sería bueno que la gente se orientara también a través de todo esto. Bueno, pues esta es una oportunidad para hacernos una mirada hacia adentro, qué es lo que tenemos, cómo reaccionamos frente a ciertas cosas, y esa finalmente es la paz que esperamos construir, no solamente la del conflicto interno, la que se desarrolla en La Habana, Cuba. La paz es una cosa inmensa donde se relacionan un sinnúmero de desigualdades que infortunadamente se viven día a día en nuestro país. Mil gracias por acompañarnos a esta hora y esperamos que muchos colombianos y a nivel internacional tengan la oportunidad de reflexionar con esta historia que podría ser muy cercana a nuestras familias y demás, podría estar muy cerca. Mil gracias y nuevamente le reitero, se ve estupendo. Gracias. Los mejores deseos para usted, para su familia y usted, qué buen trabajo el que ha desarrollado. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo aquí en Contrastes, porque como vieron, la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.